Hoy estamos desde la Feria Internacional del Libro de Lima 2024 y vamos a hablar sobre libros académicos, redacción científica y académica. Soy Lisbeth Alvarado, jefa del Fondo Editorial Cayetano, y esto es Anatomía de un Libro. Para hablar de escritura académica, nosotros tenemos que pensar que esta escritura es un proceso. Y este proceso, además, tiene 3 partes. ¿Y por qué hablamos de partes? Porque normalmente, a veces creemos que la escritura es sentarnos y escribir. Y en la academia no es así, necesariamente. En la academia tenemos estas 3 etapas. Vamos a empezar con el antes. ¿Qué es lo que tengo que considerar antes de sentarme a escribir? Es decir, sentarme enfrente de la computadora o sentarme enfrente del cuaderno. Muchas veces cometemos el error de creer que escribir significa investigar. Y aquí nosotros tenemos que tener las cosas muy claras. Por eso es que les pongo ahí la ruta de investigación. Y si ustedes ven, hay 3 puntos antes de la redacción. Tenemos primero el tema de la investigación, la metodología, la redacción de datos, el análisis de datos y luego, posteriormente, la redacción. Es decir, que yo voy a empezar a plantear mi escritura en el 4º paso. En los 3 anteriores, ¿también puedo escribir? Sí, también puedo hacer algunas anotaciones, pero el producto final va a estar recién listo para escribir cuando yo ya he analizado mis datos, cuando yo ya he planteado mi metodología o el método. Entonces, es importante hacer esta diferenciación, porque muchas veces nos inscribimos a cursos de redacción y todavía no hemos empezado con la investigación. Entonces, el curso no es útil, porque me falta toda la parte de investigación, que es lo que yo necesito haber ya puesto en práctica para comenzar con la redacción. Entonces, para empezar el antes de la escritura, nosotros tenemos ya que tener planteada la investigación. Y aquí tenemos una cita que también es importante porque es necesario saber que toda investigación debe ser teóricamente relevante y sus conclusiones tienen que ser pertinentes para lo que decía Bacon, ¿no? Para que nosotros podamos dar pie a que otras personas también investiguen o que nosotros sigamos investigando en esa línea. Entonces, si bien cada disciplina propone sus pautas y sus métodos, nosotros como investigadores o como escritores tenemos que conocer cuáles son esos métodos que propone nuestra propia disciplina. Cada disciplina tiene su propia forma de presentar sus datos. Entonces, volviendo ya y acercándonos un poco más a la redacción, nosotros para escribir necesitamos tener disciplina. La escritura es sentarme, hacer una organización, una planificación y decir, hoy voy a escribir 1 hora. No importa si es que el producto de esa escritura no es de mi agrado, pero ¿qué es lo que yo necesito entender? Que así como yo voy al gimnasio o salgo a correr todas las mañanas, voy mejorando mi técnica para llegar a una maratón, ¿cierto? Porque entreno. Igualitos con la escritura, lo mismo pasa. Si yo entreno mi escritura, voy a lograr tener una escritura académica que tiene mi estilo, que tiene mis propias ideas, pero teniendo en cuenta que la estoy practicando. Si no la practico, es imposible que mágicamente venga una musa y me diga, escribe de esta forma tus reportes de investigación. O incluso, por más que lea la guía de escritura científica y no practico la escritura, realmente no va a pasar absolutamente nada. Entonces, otra cosa súper importante que a mí de lo que me encanta hablar además, es que a veces creemos que primero tengo que escribir y luego tengo que pensar qué voy a hacer con eso que escribí. Y no, sino más bien el final debe ser el inicio. ¿Y qué quiere decir eso? Que antes de escribir, porque estamos en el antes todavía, yo tengo que pensar en qué voy a publicar. Y aquí tendré que decir, ok, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Para qué voy a escribir? ¿Por qué voy a escribir? No es simplemente voy a escribir porque quiero escribir, sino
voy a escribir, por ejemplo, una tesis. Ok, entonces tengo que prepararme para escribir la tesis de grado. Si quiero escribir, por ejemplo, para seguir mi carrera docente en la universidad, entonces tengo que revisar el reglamento de la universidad y tendré que mirar ahí qué es lo que me pide ese reglamento para tener otro puntaje. Por ejemplo, en Cayetano, artículos académicos, capítulos de libros. Entonces, sobre esa base, yo tendré que decidir qué cosa voy a publicar. ¿Y por qué? Porque yo luego tengo que pensar en quién va a ser mi audiencia. Es decir, si yo voy a publicar una tesis, ¿mi audiencia quién va a ser? No va a ser la gente común y corriente que puede venir a una feria de libro, por ejemplo, a buscar libros generales, ¿cierto? Mi audiencia va a ser mi jurado de tesis, porque son ellos los que me van a aprobar. Entonces tendré que escribir pensando en esa audiencia. Si yo voy a escribir un artículo académico pensando además en una revista, entonces tendré que escribir pensando en esas personas que me van a calificar. Si yo voy a pensar en mi audiencia, tengo que saber que tengo dos grandes audiencias para poder luego afinar mi escritura, ¿no? Entonces yo tendré que decir, ok, si yo voy a escribir una tesis, me voy a dirigir a otros especialistas. Si voy a hacer yo un libro sobre divulgación, es decir, mi tema va a ser divulgación, entonces tendré que pensar en el público en general. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es que a los especialistas, por ejemplo, yo les puedo obviar ciertos contenidos que son claves en mi carrera. Pero si voy a hablar a un público general, tendré que ser mucho más específica y tendré que explicar ciertos temas que no necesariamente las personas saben, ¿cierto? Y para esto, además, tenemos que tener en cuenta los tipos de texto científico, el texto especializado y el texto divulgativo. Pero entonces yo aquí ya sé, si yo voy a hacer un libro en el entorno académico, mi contenido no necesariamente va a ser texto divulgativo, sino va a ser un texto especializado, donde voy a poder, por ejemplo, tener o utilizar tecnicismos. Y esta es la pregunta que cierra esta parte del antes. ¿Sabemos dónde vamos a publicar nuestro texto? Muchas veces lo pensamos cuando ya escribimos, ¿cierto? Cuando ya hemos empezado a escribir o cuando ya tenemos escrito nuestro artículo, nuestro manuscrito, decimos, ¿y ahora dónde lo voy a publicar? Y es que no hemos hecho este trabajo previo del qué hago antes de escribir. ¿Por qué? Sobre todo por algo muy importante. Si nosotros decimos que sí sabemos dónde vamos a publicar, es decir, ya identificamos, si ustedes, por ejemplo, han escrito o van a escribir un artículo científico, tienen que identificar la revista donde la van a publicar. ¿Cómo la identifico? Tendré que ver cuál es mi carrera o cuál es la especialidad donde yo estoy investigando. Entonces, si yo ya sé dónde voy a publicar el texto porque ya hice este ejercicio previo, me tengo que preguntar algo que como editora les puedo confesar es lo más importante. ¿Cuál es el manual de referencia que usa esta revista? Si esta revista o esta editorial usa lo que les decía antes, un manual de referencia en APA, entonces yo tengo que adaptar mi contenido a APA. Por eso es que es importante saberlo antes, porque si yo desde antes de escribir sé que donde yo voy a postular, digamos, mi artículo, me van a recibir solo en APA, yo no voy a tener que adaptar el texto, sino lo voy a escribir sabiendo cuáles son esos lineamientos que me pide la revista. Entonces, si yo ya sé, me voy a escribir, me lanzo a escribir, pero si no sé, entonces voy a tener que averiguar y voy a tener que hacer ese ejercicio. Los siguientes son conocer los procesos editoriales. Esto es súper importante. Por ejemplo, en el caso de los artículos, si yo decido escribir un artículo, tengo que ver cuál es, qué es lo que me pide a mí la revista. 30.000 palabras. Tienes que poner las figuras al final del texto. Y así, me da una lista de requisitos. Y luego cuando nosotros lo mandamos no cumplimos ninguno. Obviamente nos lo van a rechazar porque nos van a decir, así los editores, ¿qué hacemos cuando nos mandan los artículos a revistas? Por ejemplo, nosotros tenemos una revista de educación en Cayetano, en el fondo editorial,
Y cuando vemos los entregables decimos, pero no es nada de lo que pedimos a nivel de estructura, ni siquiera a nivel de contenido. Entonces es más difícil. Y por último, planificar la escritura. Entonces, una vez que planificamos la escritura, nosotros vamos a estar en el durante la escritura. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta básicamente es que para escribir nosotros hemos tenido que pasar 2 pasos antes. Planificar y organizar. Planificar es lo que yo les decía hace un rato. ¿Cuánto tiempo voy a escribir al día? ¿Cuánto tiempo voy a escribir a la semana? La organización tiene más bien que ver con el esquema. ¿Qué quiere decir? Para plantear esquemas, y esto yo se los recomiendo, es un ejercicio que a mí me sirve todo el tiempo cuando tengo que armar un discurso o tengo que hacer algo, hago un índice tentativo de lo que yo creo que voy a hablar. Voy marcando punto por punto qué es lo que qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero escribir. Y lo que a mí me sirve es porque yo podré decir, no, creo que esto que lo puse en 1.5 en realidad tiene que estar en 1.10. Y empiezo a mover el texto, pero ya tengo una estructura. Practiquen con el índice y vayan escribiendo ideas sueltas. Tengan un cuaderno a la mano, las notas en el celular. Luego estas ideas se nos olvidan y de pronto fue una muy buena idea y ya no tengo cómo recuperarla. Entonces, como yo ya investigué, yo ya planifiqué mi escritura, ya organicé, me puedo sentar tranquilamente a escribir. Y esta escritura no es nada más que lo que nosotros hemos aprendido en el colegio desde muy pequeños, ¿no? Párrafos, oraciones, comas, ¿todo eso lo tengo que hacer bien? No. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo no estoy pendiente necesariamente del estilo de escritura. Cuando yo escribo, lo que hago es poner ideas en marcha y sobre todo cuando escribo académicamente, lo que tengo que hacer es esas ideas luego las tengo que unir o tengo que conversar con algo que es importante y a veces lo hacemos mal, citamos mal. ¿Por qué citamos mal? Es la pregunta que siempre me hacen. Y es porque nunca o pocas veces los que hemos tenido clases en la universidad o en un instituto, es muy poco probable que en la universidad nos enseñen un curso donde nos van a decir cómo tenemos que citar o para qué sirve una cita. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es reaprender y aprender algunas cosas. Reaprender porque nos han enseñado cosas muy simples como el sujeto, el verbo, el objeto, el complemento circunstancial. Pero ¿cómo lo usamos para la escritura? Tengo que sentarme a escribir, pero para eso obviamente tengo que tener ciertos conocimientos. Y por último es la corrección, lo que les digo yo. Esta corrección puede ser 2, 3 veces, 4 veces. Cuando ustedes en el primer punto tracen el plan de escritura, tienen que considerar la corrección con un plazo razonable que les permita leer 2, 3 veces el texto. Dentro de esta escritura hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una cosa es el fondo y una cosa es la forma. El fondo es todo lo que nosotros decimos y la forma es cómo lo decimos. Entonces, si yo ya hice la investigación previamente, como les digo, el antes, entonces el fondo ya está. Si yo ya realicé la investigación, ya hice el fondo, ¿cierto? Porque yo sé lo que voy a decir. Lo que tengo que mejorar siempre es la forma, es cómo lo voy a decir, cómo consigo un estilo. Hay muchas formas de conseguir estilos literarios, en este caso literario académicos, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que siempre recomiendo yo es primero leer. Es decir, si yo no leo, es muy difícil que mi práctica de escritura sea ágil, porque ya sabemos que es un condicionante. Para escribir bien hay que leer. La forma es lo que yo voy a practicar cuando escribo. El fondo no. El fondo es algo que está al margen en este caso, porque el fondo es el contenido, es el tema del que yo estoy hablando. Lo que tengo que practicar es la forma. Entonces, les voy a dar voy a hablar de 5 puntos porque no tengo mucho tiempo, pero 5 puntos
que sirven mucho para la redacción académica. Por ejemplo, el primero, no debemos escribir en negativo. Por ejemplo, ¿qué es lo no adecuado? Yo no soy muy hincha de decir está mal, está bien, prefiero lo adecuado y lo no adecuado en temas de escritura, porque no necesariamente lo no adecuado no quiere decir que no se entienda. Se entiende, pero no es lo que debería ser. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa escribir en negativo? Los pacientes no son segmentados por edad, sino son segmentados por estrato social para determinar el nicho de mercado. Cuando en realidad, o lo más adecuado, lo que yo quiero decir es directamente, los pacientes son segmentados por estrato social, pues la variable edad es menos relevante para establecer el nicho de mercado. Entonces, se dice que no debemos escribir en negativo cuando utilizamos una frase que empieza con el no, cuando nosotros debemos tratar de encontrar más bien la forma de hacerlo de manera directa. Siguiente, y es quizá el que más cuesta, evitar el uso de adjetivos. Cuando escribimos en la academia, los adjetivos sobran, no es literatura. No tenemos que ponerle características necesariamente a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, ¿qué es lo no adecuado? Los generosos pacientes que se han sumado a esta importante investigación, han recibido un enorme agradecimiento por parte de nuestra gran institución. ¿Está mal? No, no está mal. Pero en académico lo que nosotros tenemos que hacer es ir directo al grano. Los pacientes que han participado en esta investigación han recibido el agradecimiento de parte de nuestra institución. Tercero, y esto es fácil, pero a veces se nos olvida, o digamos, no es que se nos olvide necesariamente, pero no lo usamos correctamente porque esto tiene que ver con la puntuación. Nosotros estamos muy acostumbrados al sujeto, verbo, objeto, ¿cierto? La investigación se realizó en adolescentes limeños sobre el uso de antidepresivos. Sí, está bien. Acá es un poquito más complejo, tendríamos que analizarlo con un plumón, pero lo adecuado es la investigación sujeto, trata objeto, objeto sobre el uso de antidepresivos, complemento circunstancial en adolescentes limeños. Esta es la estructura natural del español, sujeto, verbo, objeto, complemento circunstancial. Ninguna coma puede ir entre estos elementos, salvo que yo coja, por ejemplo, el complemento circunstancial y me lo lleve adelante. En adolescentes limeños, coma, la investigación se realizó sobre... Entonces, lo que tengo que hacer ahí es establecer bien cómo quiero escribir o cómo tengo que escribir. 4. Y quizá esto es lo que más se nos hace difícil muchas veces. Usar correctamente las citas, las referencias y las fuentes. Yo les he puesto aquí 3 puntos. Lo que les decía antes, citas textuales versus parafraseo. Textual, ¿qué quiere decir? Que yo copio y pego, utilizo comillas, pongo la fuente, ¿cierto? El parafraseo y la fuente además, y aquí es algo muy importante, yo tengo que poner, si es APA, por ejemplo, pondré el apellido. Alvarado 2020, número de páginas. Si es parafraseo, yo no necesito poner el número de páginas. ¿Por qué? Porque no es textual, no es literal. Es la comprensión que tengo yo sobre ese tema. Es como modifico todo el texto y hago mi interpretación. Tenemos que saber qué es referencia versus qué es bibliografía. Una referencia bibliográfica es el texto que yo uso para trabajar con mi texto, pero yo lo estoy citando en alguna parte. La bibliografía no. La bibliografía es todo lo que usamos para hacer la investigación. Y esta es la que más me gusta porque es con la que más batallo todo el tiempo. En una fuente yo no puedo poner elaboración propia. APA muchas veces dice que puede poner uno que es una elaboración propia, sí, pero esa no es la fuente. La fuente es el texto o el conjunto de textos de donde yo saqué esa información para hacer un gráfico, para hacer una tabla, para hacer lo que tenga que hacer. Pero si yo pongo fuente, elaboración propia, estamos cometiendo un error. Puede ser el modo de realización de ese gráfico, lo es. Elaboración propia y lo puedo dejar claro en el texto también.
Y por último, escribe sin mirar atrás, pero corrige más de una vez. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es escribir, escribir, escribir y no parar. Es decir, si yo sé que tengo que hacer un entregable, tengo que escribir, no importa lo que escriba. Lo que tengo que hacer es, después de escribir, tengo que pensar realmente si es que ese párrafo se adapta a lo que yo necesito en ese momento. Después de la escritura tenemos lo siguiente, el proceso de publicación. Una vez que yo ya tengo todo escrito, eso sí, el durante, una vez que yo ya terminé de escribir mi artículo, mi texto, mi guía, mi manual, tengo que conocer el proceso de publicación. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo voy a tener un borrador, lo reviso, voy a tener una versión final y después lo que voy a hacer es enviarlo a una editorial, a la que yo ya seleccioné desde antes de la escritura, ¿cierto? Entonces lo voy a enviar y hay 3 posibilidades. Que sea aceptado con cambios o que sea rechazado. ¿Qué es lo que yo tengo que lograr para que sea aceptado? Haber revisado las normas de publicación, que tenga pertinencia, en fin. Pero lo que tengo que saber es que en un proceso de publicación de un libro académico, lo que yo voy a ver es que mi texto va a pasar básicamente por 3 revisiones. La línea editorial, un software de plagio, puede ser Turnitin, por ejemplo, y la revisión por pares. Un texto académico tiene que pasar sí o sí por revisión por pares. Si no pasa por revisión por pares, no es un texto académico. Eso es lo que nos dice el sistema. Entonces, ¿qué pasa si me rechazan, ¿no? ¿Cuáles son estas grandes razones de rechazo? Yo las he puesto ahí, rapidito se las digo, porque mando mi manuscrito, por ejemplo, a una revista o una editorial que no publique el tema, no envío el manuscrito de acuerdo con el formato de la editorial, la investigación no está bien formulada también, eso suele pasar. Hay mucha competencia, es decir, por ejemplo, yo acabo de publicar en el Fondo Editorial Cayetano un libro sobre duelo. Si yo tengo 5 libros que han llegado después de ese sobre duelo, voy a tener que analizar si realmente como editorial me conviene o no, o tiene las mismas ideas que el otro texto, porque ya tengo 1, ya tengo 2, no puedo tener 10 sobre el duelo si tienen la misma aproximación, ¿no? Entonces, digamos, esa es un poco la idea. Porque no pasa las revisiones que les comentaba, y esta es la más importante. Muchas veces el texto pasa por la revisión y te dicen, tienes que corregir 5 cosas. Y no sé qué les pasa muchas veces a los escritores académicos, que no les gusta que les den sugerencias a sus textos. Entonces es como desaparecen o ya no hacen los cambios y nunca más vuelven a mandar el texto para corrección. Entonces, es importante que nosotros sepamos, para terminar ya, porque ya me pusieron el cartelito, que para escribir académicamente tengo que hacer un trabajo previo. Y este trabajo previo es obviamente la investigación, pero también es la investigación que yo hago alterna, digamos, para que mi texto realmente sea aprobado o sea aceptado en una editorial. El libro que les mencioné desde un inicio, la guía de escritura científica, realmente ayuda a llevar este proceso de manera mucho más fácil, mucho más entretenida. Cuenta la historia de la redacción de la academia y creo que les puede servir si es que están empezando o si es que ya tienen ganas de escribir otro texto. Muchas gracias por haberme acompañado en esta edición especial en la Feria Internacional del Libro. Hemos aprendido un poquito más sobre escritura y redacción académica. No se olviden de las citas y referencias que son muy importantes al momento de escribir. Por último, lean mucho, lean poco, pero lean.